Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 48 minutos. ¡Wow! Se nos fue el santo al cielo, y yo creo que de las peores formas en toda la historia. Oiga, el día de hoy estamos con un movimiento pues muy tranquilo en los mercados, viviendo algo así como que más bien el rebote del mercado de petrolero. Estuvimos viendo que el crudo estuvo teniendo precisamente en la última fase de la semana pasada un repunte interesante, que ya por el tamaño, por la extensión que había registrado, pues se extendía más allá de lo que normalmente podríamos pensar parte de la continuación del movimiento bajista que se venía desarrollando, y por lo tanto pues teníamos la expectativa de que ahora este movimiento se convirtiera, ¿no?, en una nueva fase, a lo mejor alcista, para hacer un descanso por lo menos un poquito más amplio de lo que habíamos estado viendo recientemente, que ha tenido una presión muy intensa el mercado del crudo hacia la baja, y pues inclusive con todavía reacciones de miembros de la OPEP al respecto. El día de hoy vamos a estar hablando un poco de estos escenarios, ¿no?, de lo que el señor El Badrí de la OPEP estaba hablando precisamente ante pues esta debilidad continua de los precios del petróleo, que dicen habría que hacer algo para arreglar la situación de exceso de oferta de exceso, perdón, de los inventarios petroleros. Pero por lo pronto esto ha reducido un poco el apetito por el riesgo en esta jornada, que ha ido empeorando conforme ha ido avanzando esta sesión de este día lunes 25 de enero. Vemos que de un cierre pues relativamente todavía bastante positivo en el mercado asiático, siguiendo o dándole continuidad a lo que fueron las ganancias del viernes de los mercados accionarios, pues tuvimos un paso, ahora ya una sesión bastante ya negativa, bastante más clara en el lado negativo para lo que es precisamente las acciones en Europa y la apertura de acciones allá en Estados Unidos, conforme el rebote del crudo pues se ha ido haciendo pues cada vez digamos más intenso en esta jornada del día de hoy. Ya la pérdida del barril del crudo del West Texas Intermediate, por ejemplo, ya alcanza el 3.53% en este momento, ya está regresándose hacia la zona de los $31.06 el barril del West Texas Intermediate. Del Brent del Mar del Norte también en esta mañana está perdiendo alrededor del 2.64%, estamos hablando de 31.33 el barril del Mar del Norte, y esto, pues le digo, ha estado acentuando el tono negativo en esta jornada. Para la apertura del Dow Jones, ya en estos primeros prácticamente 20 minutos de operaciones, estamos viendo que tienen caídas. El Dow Jones de medio punto porcentual, el Standard & Poor's 500 la misma historia, y el Nasdaq del 0.29%, y en Europa, donde estaban pues más bien planos, ¿no? Hace un rato que hablábamos de estos mercados, decíamos que estaban más bien planos. Los principales europeos ya todos están en territorio negativo con mucha claridad. El Eurostock 50 pierde el 1.13% en esta mañana. El FTSE 100 de Inglaterra el 0.59%, el DAX Industrial de Alemania el 0.57% y el CAC 40 de Francia el 0.78%. Al que peor le va, obviamente, al IBEX 35, que aparte de todo está viviendo la turbulencia política todavía, ¿no? La última información es que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, dice, pues el PSOE no será gobierno o no será el presidente del gobierno de España a cualquier precio, y ahí, bueno, pues le pone un poquito más de incertidumbre al escenario político allá en lo que es España en esta mañana del día de hoy. Pero comencemos por datos. Resulta ser que el día de hoy se dio a conocer la confianza empresarial en Alemania, que esta se desaceleró acusadamente al comienzo de este año y marcó un mínimo de 12 meses debido a que las empresas manufactureras dicen se mostraron más pesimistas sobre las perspectivas de sus negocios, según los datos publicados este lunes por el Instituto IFO.
enero. El año comienza con sorpresas desagradables para la economía alemana, decía Hans-Werner Sinn, presidente de este instituto, que mostró que la confianza empresarial bajó en enero al nivel de los 107.3 desde el dato que se había revisado a la baja ya de 108.6 en diciembre. Su nivel más bajo entonces, el de este mes de enero, desde febrero del año anterior. Los economistas estaban esperando una caída, pero menor, hacia la zona de los 108.5. El subíndice de condiciones actuales se situó en enero en 112.5 frente a los 112.8 de diciembre, es decir, ahí el deterioro todavía es bastante menor, y el de las expectativas quedó en 102.4, también reduciéndose desde los 104.7 del mes de diciembre del 2015. Este dato se da a conocer después de presentarse el índice de gestores de compra en Alemania en la semana pasada, que fue pues también más flojo de lo esperado y pues arrojó un reflejo de la reacción de los empresarios sobre los temores que tienen en cuanto a la desaceleración de la segunda mayor economía del mundo, la de China, y los problemas también en otras economías emergentes que son clientes de las exportaciones alemanas y que afectan negativamente a estas, precisamente porque reducen sus decisiones de inversión empresarial, que es mayormente lo que produce Alemania. Así que, pues ahí el escenario que tenemos en esta mañana del día de hoy, que por cierto fue una jornada con muy pocos fundamentales. Y regresando al tema petrolero, fíjese usted lo que decía Abdallah Salem El Badri, dice: los grandes productores de petróleo deberían de reunirse para hallar una solución a los elevados niveles de reservas. Esto lo decía hablando en general, no nada más de una reunión de la OPEP, sino decir, aquí tendremos que estar todos juntos. El Badri agregó que es crucial tanto para productores como para consumidores abordar el desequilibrio de los inventarios. Bueno, yo no creo que los consumidores tengan problemas con que los precios del crudo estén bajos, pero en fin, los actuales precios y no todas las inversiones futuras necesarias en el sector energético van a ser, o podrían no todas ser comercialmente viables, porque los productores podrían no poder alinear sus proyectos con los ingresos procedentes de estas ventas de petróleo. Esto significaría que los precios bajos del crudo estarían siendo negativos para los productores del día de hoy, pero también para los consumidores del mañana, decía el Badri. Bueno, aquí se nos olvida que también ya empiezan a competir otros tipos de energía, aunque todavía a una escala muy pequeña. El Badri dijo que el mercado petrolero está viviendo un periodo de considerable reajuste, en el que los precios del crudo han caído un 70% desde julio. Sin embargo, hay señales de que el mercado se está corrigiendo. Bueno, pues es lo que hablábamos del movimiento alcista que tuvimos a finales de la semana pasada. La industria ha demostrado su capacidad para autocorregirse en momentos difíciles en el pasado, razón por la cual este señor El Badri dice que todavía se mantiene optimista con respecto al futuro, pero ya anda diciendo habríamos de reunirnos, aunque todavía ese es un llamado en el vacío, me parece, sin ecos en que le respondan. Y continuando con otra información, al inicio de esta semana también se dio a conocer la información de Japón, que registró en diciembre un superávit comercial de 140.227 millones de yenes, lo que supone su vuelta al saldo positivo luego del déficit de noviembre. El excedente contrasta con un déficit de 665.581 millones de yenes que habría registrado en diciembre del 2014, o con el saldo negativo de 381.335 millones de yenes registrado en noviembre del año pasado. Las exportaciones japonesas cayeron en diciembre un 8% en el comparativo interanual, y ese es el punto grave, a tocar 6.33 billones de yenes, según los datos publicados por el Ministerio de Finanzas. Las importaciones también se redujeron, pero en mayor medida, y por eso el superávit, se redujeron un 18% para tocar 6.19 billones de yenes. La importación de hidrocarburos pues hizo empalme, o digamos compensó en diciembre casi una cuarta parte del total, un 22.1% de lo que fueron las importaciones generales, que tuvieron un valor de 1.37 billones de yenes, pero son 43.3%
menos en el comparativo interanual. Las importaciones de combustible para generar electricidad allá en Japón y compensar la desactivación de las centrales nucleares que se dio desde ese marzo del 2011, ¿se acuerda? Cuando el accidente de Fukushima sigue pesando enormemente en la balanza comercial japonesa. Con China como su primer socio comercial, el déficit comercial de diciembre fue de 402.842 millones de yenes, lo que supone un 9.7% menos que en el año anterior, y esa pues podría ser una buena noticia. Y la primera economía del mundo, que es su segundo socio comercial más importante, Estados Unidos, pues con ellos Japón registró un saldo positivo de 758.297 millones de yenes. Y pasando a más información, fíjese usted que el Banco Central de Alemania, el Bundesbank, dice que prevé que los precios de consumo sigan bajos debido a la caída del petróleo, que a su vez supuso un impulso para el consumo en Alemania en el 2015. En su boletín mensual de enero, publicado este lunes, el Bundesbank dijo que los precios de la energía, que son notablemente más bajos, alivian los presupuestos de los hogares y por eso incentivan el consumo doméstico. A finales del 2015, los precios del petróleo han caído con nueva fuerza y se sitúan en el nivel más bajo desde hace más de 10 años, dice esta entidad. El barril de petróleo Brent para entrega en marzo, por ejemplo, se pagaba este lunes en el mercado de futuros de Londres ya por debajo de los $32 el barril, pero ya había llegado a caer antes, a finales de la semana pasada, inclusive por debajo de los $28 el barril. Los economistas del Bundesbank prevén que si los precios del petróleo se mantienen en niveles tan bajos, el índice de precios de consumo también seguirá bajo en los próximos meses. Y vámonos a un corte comercial y de regreso. El Banco Central Europeo opina que los préstamos hipotecarios podrían ser una potencial fuente de tensiones allá en la eurozona. Además, el señor Alexis Tsipras defiende su primer año de reformas en medio de bullicio en las calles. Le voy a tener los detalles de regreso de este corte comercial cuando continuemos con este espacio de Punto 9 aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Sí, despapalle que se nos armó aquí en la programación por el cambio de hora, pero en fin, continuamos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana en este espacio de Punto 9, que precisamente por ser en vivo, pues tiene estos detallitos de repente. Oiga, continuando con la información el día de hoy, le decía yo, los préstamos hipotecarios son una fuente importante de dificultades para los bancos de la eurozona, pero las medidas macroprudenciales impuestas hasta ahora han evitado desarrollos adversos en este aspecto, decía la presidenta del organismo regulador bancario del bloque a una agencia de prensa. Los tipos de interés extremadamente bajos en la eurozona han incrementado las posibilidades de que se formen burbujas de activos y el Banco Central ha advertido que los activos inmobiliarios comerciales llegaron a estar sobrevalorados. Una posible fuente de dificultades para los bancos son los créditos hipotecarios, dijo Danielle New, jefa del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo. Dice, hasta ahora, afortunadamente, no hemos visto desarrollo adverso alguno. Se han tomado algunas medidas macroprudenciales bajo la forma de límite a los ratios entre el crédito y el valor de crédito e ingresos, y eso probablemente está ayudando. El Banco Central Europeo ha elevado las probabilidades de un nuevo recorte de tipos de interés el jueves pasado y dijo que los tipos de interés permanecerían excepcionalmente bajos por un periodo prolongado de tiempo mientras se lucha por acelerar la inflación desde los actuales niveles cercanos al cero. Y en más información de Europa, el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, defendió las reformas en su primer año de gestiones.
y mientras que la calle pues está reviviéndole las protestas contra los recortes que ya llevan pues acumulándose desde hace un par de años. El líder izquierdista afirmó que el rescate que firmó Grecia hubiera sido mucho más duro con el gobierno conservador que con ellos. Asumimos responsabilidades no solo para el pueblo de Grecia, sino para los pueblos de Europa. Y estamos orgullosos de las batallas que vamos a seguir dando contra la adversidad, decía Tsipras, en un discurso pronunciado en un estadio de Atenas con motivo del primer aniversario del triunfo del Syriza en las urnas. Aseguró sentirse orgulloso de haber resistido a las presiones que querían una salida de Grecia del euro y de haber firmado un rescate que dijo era difícil, pero ha permitido evitar los despidos colectivos y las rebajas salariales, además de los desahucios. Si hubiéramos optado por la opción del Grexit, no solo habríamos fracasado, sino que habríamos convertido a nuestros compañeros en el resto de, dice, a nuestros compañeros del resto de Europa en críticos de la austeridad, de ser críticos de la austeridad a promotores de esta. Esto es lo que decía Alexis Tsipras, quien se mostró convencido que después de Portugal, también en España se formará un gobierno de fuerzas, dijo, progresistas. Durante su intervención mencionó repetidamente a Portugal y España, afirmando que la lucha del Syriza no solo sirvió a Grecia, sino también a empujar fuerzas progresistas en estos países a luchar en contra de las políticas de austeridad. Bueno, pues esto es parte de lo que el líder del Syriza estuvo argumentando ahora que cumplen un año precisamente de estar entre, pues, dimes y diretes, porque tuvo ahí su crisis fuerte, si usted recuerda, hace unos meses, pues estar ahí al mando allá en Grecia, y ahora pues con manifestaciones casi como todo un buen gobierno de derechas. Y por cierto, hablando de Grecia, la agencia de calificación Standard & Poor's elevó la nota crediticia de Grecia desde el triple C+ que tenía a un B-, otorgándole una perspectiva estable al considerar que Grecia está cumpliendo con las reformas comprometidas con sus acreedores. De todos modos sigue estando en territorio basura. En un comunicado, Standard & Poor's explicó que la decisión refleja la actitud del gobierno de Alexis Tsipras y el hecho de que la economía helena haya registrado datos mejores a lo esperado. En relación con el tercer rescate, la agencia prevé que los resultados de la primera evaluación pendiente de empezar, pues puedan arrojar buenos datos y sea posible iniciar el debate sobre un posible alivio de la deuda. Para finales de marzo, a pesar de las diferencias entre el gobierno y sus acreedores, se espera que Grecia haya cumplido, dicen, con las condiciones impuestas en el programa de rescate financiero de 86,000 millones, y se abre entonces el camino para el debate sobre el alivio oficial de la deuda, destacaban los analistas de Standard & Poor's. Y bueno, estos expertos consideraron, sin embargo, que Grecia vivirá todavía un periodo de estancamiento de por lo menos un año más, al que seguirá una recuperación un poco ya más dinámica después. Esto debido a que, a pesar de que el Ejecutivo lleve a cabo con éxito la recapitalización de la banca, y que las necesidades de capital para las 4 entidades más importantes del país fueron menores a lo previsto, pues de todos modos los bancos seguirán centrados en cuadrar sus hojas de balance en lugar de otorgar préstamos al sector privado, y pues esto obviamente frenaría, ¿no?, el tema del crecimiento allá en Grecia. Y continuando con más información, las relaciones comerciales entre Irán y las empresas extranjeras empiezan a recobrar la normalidad luego del levantamiento de las sanciones, a pesar de que la República Islámica todavía quiere lograr que se retiren otras sanciones. Al menos esto es lo que señalaba este lunes el viceministro de Exteriores iraní, el señor Seyed Abbas Araghchi. Por poco me da ahí un calambre en la garganta. Las restricciones a hacer negocios con Irán se han eliminado desde este 16 de enero a cambio de el límite del programa nuclear iraní. El acuerdo ha abierto la puerta a los países occidentales que buscan restablecer los vínculos para vender todo tipo de productos, desde bienes de consumo hasta aviones. Los bancos de Irán ya han empezado a contactar con sus contrapartes para intensificar el establecimiento de vínculos,
Y estos comentarios se dan el mismo día en que estaba previsto que el presidente de Irán llegue a Italia para el comienzo de una ronda de visitas por distintos países en Europa, durante la cual podrían firmarse acuerdos empresariales. Sin embargo, siguen existiendo algunas sanciones, principalmente impuestas por Estados Unidos, en concreto a 11 compañías vinculadas con el programa de misiles iraní, inmediatamente después del levantamiento de las sanciones nucleares. También ahí hay una complicación, que es precisamente la disputa que tiene, o la tensión de relaciones que tiene con Arabia Saudita, a raíz de las ejecuciones que se hicieron allá en Arabia Saudita, entre ellas pues de uno de los máximos líderes religiosos iraníes. Y continuando con más, fíjese usted que las perspectivas de la economía mundial para el 2016 son mejores de lo que valoran los mercados, que están asustados porque China ha dejado de crecer a un ritmo exponencial y por los precios del petróleo, que son históricamente bajos. Esto les ha estado haciendo tener pues el peor inicio del año en los registros. Esta fue la conclusión a la que llegaron en el Foro Económico Mundial de Davos, pues entre otros la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, el consejero delegado del Banco de la Credit Suisse, y el gobernador del Banco Central de Japón, Haruhiko Kuroda, que fueron de las personalidades que estuvieron en este viernes pues haciendo mesa redonda. Los riesgos, sin embargo, dicen, existen y tienen que verse con la profunda transición de la economía de China, la posibilidad de las materias primas pues que todavía puedan presentar precios más bajos, afectando así a los países que las exportan, y las políticas monetarias carentes de sincronía. La tarea que se ha trazado el gobierno de China, dicen, es triple y consiste en mover la economía, por un lado, de una base industrial a una de servicios, cambiando su orientación de la exportación al mercado interno y de la inversión al consumo. Lagarde también felicitó y impulsó a que con estos desafíos China pues estuviera logrando crecer un 6.8% en 2015. El otro analista, Tian, por su parte, aseguró que los analistas de su banco apuntan a un aterrizaje suave de la economía de China y a que su crecimiento no sería preocupante. Del precio del crudo, el responsable del ejecutivo del segundo banco de Suiza sostuvo que no es un problema creado por la falta de la demanda, sino por la oferta, y precisó que la demanda neta del petróleo aumentó en 2015 en 1.2 millones de barriles diarios, y el consumo con precios bajos es bueno para la economía mundial, para el consumo de Estados Unidos, para Europa y para 5,000 millones de personas en países que son importadores netos. India es una prueba de esto, decía el ministro de Economía de India, el señor Arun Yeltey, diciendo que los precios del petróleo han sido útiles para sostener el crecimiento de su país, que este año se espera sea del 7.5% su crecimiento. Sobre las políticas monetarias carentes de sincronía, Lagarde dijo que su efecto está siendo, al depreciar los tipos de cambio de algunas economías emergentes y generar flujos de capitales desde estas y países de ingresos bajos hacia las economías avanzadas. Haruhiko Kuroda rechazó la seriedad de este problema y señaló que simplemente refleja la divergencia de las situaciones financieras de los países, mientras que el señor Tian mencionó que esto es más o menos inevitable. Si todos comenzaran a salir de las políticas monetarias expansionistas, pudiera inclusive ser peor, advertía el responsable del Banco Central de Japón. Y el consejero delegado de la Credit Suisse descartó cualquier riesgo de contagio con los bancos, ya que con 44 billones de dólares de capital, incluso si hay una conmoción mayor, el sistema pudiera llegar a soportarlo. Estas fueron algunas de las argumentaciones que se dieron en el último día, el viernes pasado, dentro de Davos, en Suiza. Y continuando con más, Rusia reiterará su disposición a levantar el embargo a alimentos en caso de que Occidente le levante las sanciones, dicen. Y en el escenario geopolítico resulta ser
que los líderes europeos están valorando opciones para frenar el flujo de entrada de inmigrantes a Europa. Le voy a decir de qué manera. Y también en Portugal gana el candidato de las derechas a formar la presidencia y a suplir, a relevar a Aníbal Cavaco Silva, que bueno, pues ya había tenido su última decisión justamente cuando dijo primero que seguían los gobiernos de derecha y después cuando no se pudo investir, pues ya le dio la oportunidad al gobierno de Costas allá en Portugal. Todo esto y más de regreso en el próximo bloque de Punto 9, que regresa en tan solo un periquete. No se me vaya, en un momento más regresamos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Los números de Fibonacci tienen una gran interacción con los mercados financieros. Descubra cómo estos patrones inherentes a la naturaleza en todas sus expresiones, desde el número de los dedos en su mano hasta el comportamiento de las tormentas, se hacen presentes en todo lo que nos concierne, incluso los recorridos del precio para detonar las decisiones de sus operadores. Entiende este concepto y aprenda a sacarle provecho con el curso más completo en español sobre el tema de Fibonacci. Disponible en www.educacionfinanciable.com. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha. Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Y bueno, pues continuando con más información el día de hoy. Fíjese usted, la inflación en la eurozona se espera que se incremente en enero, según los analistas, lo que indica que los precios van a aumentar en 2016 a medida que se pues desvanezca el efecto del abaratamiento de las materias primas, según la previsión de los expertos consultados por el Wall Street Journal. El bloque de 19 países presentará una inflación del 0.4% en enero, por arriba del 0.2% de diciembre, y aunque los precios del petróleo han seguido marcando nuevos mínimos, la inflación, dicen, se calcula comparando cómo han cambiado los precios respecto al año anterior, y la mayor parte del descenso de las materias primas ya se está incluyendo en estas cifras del 2015. Una subida de los precios sería un alivio, obviamente, para el Banco Central Europeo. Esta semana también se van a dar a conocer cifras allá en Europa de crecimiento económico para Francia y España en el último trimestre del 2015, que darían a los mercados una primera idea sobre si el área de la moneda única terminó el año en tono positivo a pesar de los vientos en contra procedentes de los mercados emergentes. Y también esta semana Fitch revisará la calificación de crédito de deuda para España. Y vamos a ver qué pasa por acá. No se espera que haya cambios en esta calificación, dicen los analistas. Fitch Ratings ya ha reiterado la calificación de BBB+ para España con perspectiva estable en las últimas 4 revisiones desde noviembre del 2013, señalan como un argumento los analistas. Y continuando con más, le decía yo, los gobiernos europeos están valorando las opciones para sacar temporalmente a Grecia del área de Schengen, de la libre circulación, y prolongar entonces los controles fronterizos. Dicen, podría ser hasta en un par de años, el aumento del tiempo de mantener estos controles para así responder a la crisis de migración. Los ministros del Interior de la Unión Europea abordarán este lunes, durante la reunión convocada en Ámsterdam, las medidas que podrían tomarse con el tema de Grecia en los próximos meses y que permitirían ampliar los controles fronterizos en el área de Schengen para las 26 naciones si fracasaran las medidas para limitar la entrada de inmigrantes. Más de 1 millón de refugiados inmigrantes de países como Siria, Irak y Afganistán han entrado en Europa el año pasado, la mayoría por Turquía y Grecia, desde donde siguieron camino a través de los Balcanes hasta Austria, Alemania y los países nórdicos.
Las dudas sobre la identidad de algunos de estos inmigrantes han aumentado después de saberse que al menos 2 de los terroristas que participaron en los atentados de noviembre en París entraron a Europa precisamente por la ruta de los migrantes a través de Grecia y se hicieron pasar por refugiados de Siria. Además, las agresiones sexuales que hubieron ahí durante la Noche Vieja en Alemania y los robos llevados a cabo en varias ciudades alemanas por hombres de origen norafricano o de Oriente Próximo, que algunos de ellos se registraron como solicitantes de asilo, pues no ha hecho sino aumentar la desconfianza de estos inmigrantes. En noviembre los países de la Unión Europea habían aumentado la presión sobre Grecia y plantearon la idea de suspender la pertenencia de Grecia al Tratado de Schengen si no redoblaba el registro de migrantes que pues llegan a este país. También insistieron que deberían de desplegarse patrullas de control fronterizo de la Unión Europea en aguas griegas, en que Turquía debería también de poner este tipo de patrullas por tierra en la frontera norte, también de Grecia y Macedonia deberían de estar. Todo esto es lo que están planteándose en esta reunión, donde vamos a ver cómo se da la continuación, ¿no?, de el acuerdo al que se llegaron en noviembre, diciendo que Turquía tendría que comprometerse y ofrecer viajes sin visado a los ciudadanos turcos a cambio de que el país frenara el flujo de inmigrantes. En fin, así las cosas con esta nota, que por cierto está redactada con las patas. Oiga, continuando con más, los votantes portugueses eligieron este domingo al candidato conservador y popular comentarista de televisión, Marcelo Rebelo de Sousa, como el próximo presidente de la República, un papel que, aunque es en gran medida ceremonial, podría ser fundamental para mantener la estabilidad política en Portugal, cuyo nuevo gobierno, dicen, pues es bastante frágil. Con más del 99% de los votos ya escrutados, Rebelo de Sousa, del Partido Socialdemócrata, tenía el respaldo de más de un 52% del electorado, seguido por Antonio Sampaio de Novoa, un ex rector de la Universidad de Lisboa, que se presentó como candidato independiente y logró cerca del 23%, pero vea usted la diferencia, 52 contra 23. En el tercer lugar quedaron la candidata del bloque de izquierdas, y bueno, pues así el gobierno sigue manteniendo esta doble vía, ¿no? Por un lado, pues parece que hay más gente que en su conjunto opina que las izquierdas son mejores, o por lo menos que no quiere a las derechas en el gobierno, mientras que pues directamente le dan la autoridad de la presidencia y no del parlamento a un partido de las derechas. En fin, así las cosas el día de hoy. Y continuando con más información, pues ya nada más le termino de platicar sobre el tema del acuerdo de Italia e Irán, que dicen ya estarían firmando acuerdos comerciales que se valoran en 17,000 millones de euros. Italia e Irán se disponen a firmar estos acuerdos durante la visita a Roma del presidente iraní, el señor Hassan Rouhani. Dice este lunes una fuente cercana a esta situación: los acuerdos comerciales se centrarán principalmente en los sectores energéticos y del acero. Rouhani llegó este lunes a Italia, el primer destino del viaje que tiene previsto realizar por Europa para recuperar las relaciones políticas y empresariales luego de la retirada de las sanciones el pasado 16 de enero. El acuerdo nuclear ha abierto la puerta a países occidentales que buscan restablecer vínculos para vender todo tipo de productos allá en Irán, desde bienes de consumo hasta aviones, dice el día de hoy el Wall Street Journal. Bueno, pues ahí tiene usted. Con esto ya terminamos la información del día de hoy. Pásela bonito, lo dejo con música y en un rato más la charla del día de hoy. Gracias a los que nos acompañaron, también a los que